¿qué tal? Perdón, llegué tarde, pero bueno, aquí estamos ya. Ya estaban escuchando a Fray Miguelón, que como yo no estuve el miércoles pasado, pues le tocó venir a él solo. Pero bueno, aquí estamos ya con ustedes para continuar con nuestro programa. Gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos siguiendo, gracias por estar aquí. Y bueno, comienzo mandándoles saludos a todos ustedes que nos escuchan, que sintonizan esta estación de radio, que se hacen parte entonces de este proyecto de evangelización. Hoy vamos a continuar con el tema de franciscanismo, o sea, cómo Francisco nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Y le recuerdo que los teléfonos en cabina, el teléfono en cabina es 608-3652. 608-3652, por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por si quieren preguntarme algo, pueden hacerlo llamando al 608-3652. Y si nos siguen por internet, pues de la misma manera, pueden llamar por teléfono, pueden hacer su pregunta ahí por internet al www.tjcatólico.com. Entonces, bueno, continuamos. La última vez que yo estuve estábamos hablando de cómo aprender a vivir como cristianos, siguiendo el ejemplo, las enseñanzas, el testimonio de San Francisco. Y bueno, hoy continuamos. Nos habíamos quedado con el tema de vivir con fundamento y decíamos cómo muchas veces nosotros vamos por la vida haciendo un montón de cosas, preocupándonos por sacar buenas calificaciones, por pagar los impuestos, por pagar la renta, por organizar nuestra vida. Y esto no es que sea malo en sí mismo, esto no es malo en realidad, es parte de lo ordinario. Sin embargo, nunca debemos olvidar que nosotros como cristianos no estamos llamados nada más a vivir así como ahí se va pudiendo, sino a darle un sentido, una razón a nuestra vida. Y Francisco fue justamente lo que hizo. Muchos dicen, Francisco pasa a lo largo de la historia, en la historia de la iglesia, pero también en la historia de la humanidad, como el pobrecillo, o sea, aquel que vivió pobre, que renunció a todo para vivir pobre, como el patrono de la ecología, que porque hablaba con los animalitos, que porque tenía este grande respeto por la creación. Son temas que después vamos a tocar. Pero bueno, y entonces lo presenta, nosotros lo vemos a Francisco ya como un hombre hecho, el santo, y de pronto se nos olvida que Francisco y cualquier otro santo, fueron personas como nosotros, que tenían sus luchas, sus problemas, que tuvieron que seguir adelante con sus esfuerzos y sobre todo tuvieron que ir descubriendo en su vida cuál era el sentido de su existencia, cuál era la razón por la que estaban allí. Para mí el fundamento de la existencia de Francisco, y lo podemos ver, fue ante todo una relación, un amor. La persona de Jesucristo y también su palabra, el evangelio escuchado, admirado, creído, escuchaba, admiraba, creía que era la palabra de Dios, que era una palabra de vida para él, la hizo propia y trató de llevarlo a cabo. Y así es toda historia. En realidad la fe cristiana no es otra cosa que conocer a Jesús y seguir a Jesús y dejarnos cautivar por Él. A veces pensamos que ser cristiano, ser un buen católico, quiere decir saber un montón de cosas de la fe, saber la Biblia, saber el catecismo de la Iglesia Católica. Y esto es bueno, esto es importante, pero es un segundo momento. El primer momento siempre es una persona que te cautiva y con la cual tú quieres establecer una relación. Solamente cuando empiezas a conocer a esta persona, al amigo, al amado, a la amada, es cuando tu vida toda empieza a cobrar un sentido y todo gira en torno a esta persona, en cuanto que quieres estar con ella, quieres saber quién es, quieres conocer un poco más de lo que piensa, de lo que siente, de lo que le agrada, de lo que le desagrada. Y se va haciendo este proceso de ir conociendo a esta persona y se va profundizando entonces la relación, la amistad, la intimidad. Y es lo mismo que sucede en la fe. Es lo mismo que le pasó a Francisco. Él, como todos nosotros, tenía pues grandes sueños. Sabemos bien cómo, en parte también motivado por su papá y por la cultura de la época, él quería ser noble, él quería ser caballero, él quería hacerse famoso luchando las batallas incluso de Dios, quería ir a las cruzadas eventualmente. Antes de esto, él en su pueblo, como corrían estos aires de libertad, de no someterse al poder de los señores feudales y todo lo demás, así siempre luchó, así es el pueblo de Francisco,
por ser una ciudad libre, una ciudad independiente con sus propios gobernantes y no depender de ningún tipo de noblezas, ni siquiera de la Santa Sede. Pero en aquella época no se podía, entonces tenían que luchar siempre por mantener este equilibrio, sobre todo por mantener su sentido, su espíritu de libertad. Y es así como Francisco también se embarca en esta en una verdadera guerra, una revuelta que se suscitó en Asís para sacudirse el poder del imperio, y lucharon en contra de Perusa. Obviamente en Perusa, la capital del estado, digamos, de la región de la Umbría, donde está Asís, pues ahí estaban todos los nobles, y los nobles no hacían otra cosa que ejercitarse para la guerra. En cambio, los nuevos burgueses, la gente normal, la gente sencilla, pues que eran campesinos, eran comerciantes, y pues de guerra, así tal y cual, pues no sabían pelear, sabían luchar, pero así, guerra tal cual, no sabían. Y eso fue lo que sucedió, se embarcan en esta lucha. Al principio sí derrotan en el pueblo de Asís a los representantes del imperio, echan fuera a todos los nobles, pero obviamente los nobles se organizan y presentan batalla y derrotan a los asisienses. Y Francisco cae junto con sus compatriotas y pasa un año en la cárcel. Y es muy probable que en este año que él pasó en la cárcel, se dio cuenta de lo que valen en realidad, al fin y al cabo, los títulos o los vestidos o los sueños de grandeza o ser noble o no serlo. O sea, al final es lo mismo. Como personas todos somos humanos, todos tenemos límites, no siempre tenemos la vida resuelta, y un título en realidad, él descubre, no te hace feliz. Nacer en un lado o en otro, en una cuna noble, en un hospital o debajo de un árbol, eso no nos hace felices. Tener la ciudadanía de un país o de otro, eso no nos da la felicidad. Tener un título universitario, eso no nos hace felices. Todo eso son herramientas. No es que eso sea malo en realidad. Son herramientas con las que podemos ir desarrollando nuestra vida. Pero cuando a nuestra vida le falta el sentido profundo, la razón de ser, algo que nos ayude a ser un buen médico, un buen zapatero, un buen vendedor de chicles o de paletas o de tortas, una buena ama de casa, un buen ciudadano, esto no nos lo da un título, esto está en otra parte. Y esto es el fundamento que Francisco encontró. Para él fue su encuentro con Jesucristo. Cada uno somos responsables de nuestra vida y no podemos permitirnos vivir así nomás, en la superficie, ahí como se va pudiendo. No podemos permitirnos vivir sin fundamento. Es preciso reaccionar a tiempo, y entonces también nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, buscar una razón para vivir. Buscar para qué nacimos, buscar cuál es nuestra misión en la vida. Repito, solteros o casados, religiosos o sacerdotes, profesionistas o empresarios o lo que sea, son secundarios. Cuando nosotros descubrimos la razón de nuestra existencia, cuando nosotros descubrimos aquello que le da fundamento, aquello que le da consistencia a lo que somos, le dará también consistencia a lo que hacemos. Mientras no encontremos la razón, el fundamento para nuestra vida, nosotros viviremos así un poco al garete, como se dice. Francisco, pues, después en la cárcel y con esta enfermedad que tuvo y teniendo la experiencia del dolor humano, del sufrimiento, de la injusticia, de cómo los nobles, que tal vez algunos eran muy católicos, allí en la cárcel se desesperaban y renegaban y peleaban y se comportaban tan mal como cualquier persona simple, le ayuda a descubrir, repito, que no estaba en un título de nobleza o en un trabajo o en una profesión el meollo, el secreto de la felicidad. Ahí no estaba. Y eso como se dice en italiano, dicen lo dispiazza, es decir, lo saca, lo inquieta, le ayuda a descubrir entonces, o sea, le trastorna toda su vida. Pero este trastorno, esta crisis en la que él va a entrar, esta crisis profunda, lo va a ayudar a encontrar entonces sí el fundamento principal. Se dice que cuando él quería ir después de la cárcel y que sanó y que él empezó a cambiar la perspectiva de su vida,
pasó por ahí un conde, un gentil de Spoleto se llamaba, que estaba reclutando jóvenes para que fueran a luchar a favor del Papa con las cruzadas, ofreciéndoles que quien triunfara, que quien pues mostrara valor y servicio en las armas, podía llegar a ser caballero, a ser noble. Y esto a Francisco y a la familia de Francisco le interesaba. Entonces él se embarca en este proyecto, sale todo elegante junto con los demás, y en la siguiente noche, en el siguiente pueblo en el que se detienen a pernoctar, allí él tuvo un sueño, tuvo una visión, una voz le habló. Yo creo que aquí ya lo hemos dicho, pero esto también le cambió la vida. Entonces él una vez más se embarca en este proyecto y tuvo una visión. ¿De qué se trata? No se vayan, que en un momento continuamos. Gracias por estar con nosotros. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, como ven, ya hasta se me quitó el resfriado. Pero aquí estamos. Entonces estábamos hablando de este sueño que tiene Francisco y que fue así. Él dormía, toda la tropa estaban descansando ya. Y él con este afán, como que tal vez en su mente, en su corazón le iba dando vueltas a este proyecto, a querer luchar por la iglesia, por el Papa, por las cruzadas y demás. Y entonces él tiene un sueño. Y el sueño es él primero ve una especie de castillo con muchas armas y con unos emblemas que él intuía, que él sabía, ya ven cómo son los sueños, que era escudo de él. Después escucha una voz que le dice: Francisco, ¿quién te puede ayudar más, el Señor o el siervo? ¿A quién es mejor servir, al siervo o al Señor? Y Francisco responde obviamente, pues al Señor. Con un juego de palabras tal vez en el sueño, que el Señor sería o el señor feudal o el rey, etcétera, ¿no? El más importante, y no pues los servidores. Entonces dice, pues al Señor. Y entonces la misma voz le responde: muy bien, regrésate a Asís y yo te diré lo que habrás de hacer. Obviamente esta voz después él lo interpretará, se interpreta siempre en la historia que debió haber sido la voz de Cristo, que aún en sueños se le manifiesta y que reconoce este grande deseo, este grande ímpetu de Francisco por ser grande, por ser famoso, por ser importante, por marcar, o sea, por no vivir nada más así, sino darle un sentido a su vida y tal vez también dejar un legado en la historia. Pero él pensaba hacerlo en el camino humano, como muchos de nosotros. Y el Señor, que ve la insinceridad de su corazón, le dice: está bien, si tú quieres ser grande, sírveme a mí. Empiézame a obedecer a mí y yo te diré lo que habrás de hacer. Y Francisco se regresa a su pueblo el día siguiente, dejando ahí todas sus armaduras, cambiando el caballo, y aquel que salió un día de su casa, de su pueblo, bendecidos por el obispo, con las mejores armaduras y todo lo demás, regresa después como un pobre campesino, porque se dice que él intercambió todo su caballo y todas sus armas, que eran finas, muy finas, con un noble que venía mal vestido, y él recibe la ropa de este noble, que era mucho más sencilla, mucho más simple de lo que Francisco llevaba. Entonces, por ahí es otro de los episodios en los cuales Francisco empieza a darle un sentido, a darle una razón a su vida. Empieza a descubrir el corazón de su proyecto y empieza a dar con aquel que le dará sentido a toda su vida, con el que iba a fundamentar su vida y se la iba a afianzar. Porque al final de cuentas el sentido de la vida no depende ni de las convicciones, ni de las ideologías, ni de ningún partido político, nada. Depende del amor, de los amores que vamos encontrando en nuestra vida. Fíjense cómo queda esto a tono con el día que civilmente se celebra hoy. Se dice que es el día de San Valentín, que murió por amor, y entonces el día del amor y de la amistad. Es más bien un pretexto comercial, pero bueno,
podemos aprovechar cualquier pretexto para bendecir a Dios también por las personas que nos aman y que amamos, y que si nos damos cuenta van marcando poco a poco nuestra vida, van dejando cada quien su huella, nos van enriqueciendo cuando sabemos aprovechar o vivir verdaderamente en el amor, y nos van haciendo mejores personas, nos van haciendo madurar. Pues bien, el amor que fue marcando la vida de Francisco fue nuestro Señor Jesucristo. A veces produce miedo pensar que vivimos la vida sobre bases falsas, bases efímeras, es decir, cosas pasajeras, cosas que no son fundamentales, situaciones que no son esenciales. Y vamos quedando entonces así como sometidos al capricho de las distintas circunstancias de la vida que nos sorprende. A veces estamos tan ocupados en tantas cosas que no necesariamente son malas, pero que no son la esencia de la vida. Entonces, hemos de aprender en nuestra vida que lo que fundamenta una vida tiene sabor a relación, amistad, amor, porque el amor verdadero es entrega, es donación, es encuentro, es salir de uno mismo para ir al encuentro del otro, es saber escuchar, es saber descubrir que el otro también tiene necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a lo que estamos llamados también. Es solamente la relación con los demás lo que le va a ir dando poco a poco fundamento a nuestra vida. No es verdad que todos hemos soñado con una amistad fuerte y para siempre, y en el fondo es que para esto nacimos. El sueño último del hombre es poder trascender, es poder dejar huella, es poder vivir para siempre. Y podemos hacer muchas cosas en este sentido, pero el único que nos va a ayudar de veras a salir de la soledad, a trascender, a encontrarle sentido a nuestra vida es el amor, digámoslo así con mayúscula. A los humanos solamente nos va a salvar la amistad, la relación, el encuentro. Dios es así. Nacimos porque Él nos amó y estamos llamados a amar así como Él nos ha amado. Acordémonos siempre, al final de nuestra vida no nos van a preguntar cuánto supimos de escritura, qué título tuvimos, si éramos abogados o médicos. Nos van a preguntar por qué personas o por cuántas personas, por qué personas concretas dimos la vida. Empeñamos lo que éramos, salimos de nuestra zona de confort para hacerle el bien a alguien, porque el Señor dice, el Señor separará al final de los tiempos a los cabritos de los corderos y les dirá a unos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, era forastero y me hospedaron, etcétera. Nos damos cuenta, es una situación concreta. No dice si eras médico, si eras abogado, si eras sacerdote, si rezabas el rosario todos los días o no lo rezabas. Se trata de que en el momento justo, en el momento preciso, en el momento en que es necesario, uno pueda entregarse, darse, comprometerse. Quisiera utilizar la palabra sacrificarse, pero esta es una palabra que hoy nos suena un poco ambigua porque la gente no nos queremos sacrificar, pensamos que es entregarse y no sé, nos entregamos cada día. La madre de familia cuando tiene que hacer el desayuno, levantar a sus hijos, vestirlos, llevarlos a la escuela, si se enferma. El papá cuando trabaja por traer lo necesario al hogar. Todos en el trabajo nos sacrificamos, digámoslo en este sentido. Cuando nuestro sacrificio, cuando nuestra entrega, cuando nuestra generosidad va más allá de solo lo que me conviene o solo lo que a mí me agrada, sino que de veras pensamos en el otro, tenemos mirada para el otro, entonces estamos amando verdaderamente. Este es el verdadero amor, esto es de lo que se trata. Francisco lo encuentra en la persona de Jesús. Todo lo que le da sentido a su vida es una persona, Jesús. Él es el suelo firme donde Él afianzó sus pasos y donde nosotros podemos afianzar nuestra vida y encontrarle un sentido, una razón, un porqué. Que Jesús nos ayude a amarlo y a seguirlo. Y bien, se nos termina el tiempo, perdón por haber llegado tan tarde, pero bueno, quiero aprovechar para invitarlos a este evento. Es una experiencia, es una misa, alabanza, hora santa que se tendrá esta noche a las 7 de la noche en la parroquia San Martín de Porres en el fraccionamiento Los Álamos.
Allí los esperamos, seguiremos informando de este evento. Y también recordarles que el 8 de marzo todos tenemos una cita en la Marcha por la Vida. Gracias por escucharnos, paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy.